Bien, buenos días a todos ustedes, pequeños seres estudiantes. Vamos a iniciar el último tema de esta semana al menos, el cual lleva por nombre pielonefritis. ¿Qué es pielonefritis? Pielonefritis es un síndrome de infección del tracto urinario. Otros síndromes incluyen acompañados de fiebre, independientemente de la presencia o ausencia del dolor o sensibilidad del flanco. El término pielonefritis denota inflamación de la pelvis renal y del parénquima renal. ¿Pero qué es el parénquima? Bueno, el término de parénquima se trata o es una definición histológica, la cual está designada específicamente un tipo de tejido propio de cualquier órgano. Ese tejido es quien va a ser parte o a llevar las funciones de, en este caso, el riñón, y el riñón pues nosotros sabemos que su unidad funcional es nefrona. Entonces, el parénquima, que es toda la unidad funcional, que es todo, pues sí, prácticamente todo lo que funciona de ese riñón, es lo que se va a ver afectado. Entonces, el origen de esta pielonefritis, pues obviamente es infecciosa. Quiere decir que va a haber agentes infecciosos, dentro de los cuales podemos encontrar Escherichia coli y algunos otros gram negativos. La pielonefritis suele manifestarse de forma aguda, con síntomas de inflamación sistémica como fiebre, malestar general, escalofríos y datos de inflamación vesical, como poliaquiuria, urgencia miccional, disuria, e incluso hasta el 20% de los pacientes no tienen síntomas vesicales o urinarios, y en otro caso algunos incluso hasta no tienen fiebre. Las presentaciones clínicas y la gravedad de la enfermedad van a variar, desde tener un dolor leve en flanco derecho con o sin fiebre, hasta poder llegar a un choque séptico. El origen, recuerden que es bacteriano, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con obstrucción del tracto urinario y en pacientes mayores de 65 años. Llegan incluso algunos pacientes a ser hospitalizados en un 20% de ellos. De aquí suele ser, de los hospitalizados suele ser más en niños y en adultos mayores de 65 años. Entonces, si nuestros pacientes no tienen una mejoría en las próximas 24 o 48 horas, se sospecha en complicaciones, lo cual pues necesitan una intervención urgente. Estas complicaciones
suelen ocurrir en forma de obstrucción, urolitiasis, tumores, etc. Abscesos renales o perirrenal, pielonefritis, obviamente, pero enfisematosa, que es una infección que suele ser necrosante, que ocurre principalmente en personas con diabetes. Ok. En las mujeres, entonces, más del 90% de los casos de pielo, ya habíamos platicado, va a ser por Escherichia coli. ¿Ok? Pero en los hombres y en las mujeres mayores suelen haber cepas de E. coli, pero menos virulentas. Algunos bacilos gram negativos y algunos organismos gram positivos. E incluso puede ser presencia de cándida. Aunque, repito, los principales son E. coli. ¿Cómo se diagnostica? Pues vamos a sospechar por la clínica, ¿ok? Puede incluso, que creo que no lo mencioné, puede haber incluso piuria, que es presencia de pus en la orina, ¿ok? Entonces, si necesito conocer la composición de esa orina, pues hacemos un ego, ¿ok? Y la prueba final, digámoslo así, o específica sería un urocultivo, que obviamente nos va a decir cuánto cantidad de bacterias tenemos presentes en un campo y además, si es cultivo, podemos saber específicamente qué bacteria es la que tenemos. Se puede hacer de manera sistémica un hemocultivo, sobre todo en casos de inmunocompromiso. ¿Puedes hacer un estudio de imagen? Pues sí, pero sobre todo para sospechar, o más bien para descartar el tema de una obstrucción, ¿ok? Que existiera una obstrucción, lo que estuviera provocando el acúmulo de orina, perdón, y que la orina esté provocando inflamación. Ya saben que la inflamación siempre van a llegar las bacterias. Ok, en cuanto al tratamiento. Puede ser, siempre va a depender de qué tan grave esté el paciente. En el primer caso, pues se puede dar alta con manejo de antibiótico. ¿Ok? Esto obviamente es para pacientes que estén pues levemente graves o levemente en el cuadro que sea leve. ¿Ok? Por ejemplo, pacientes con náuseas mínimas, sin vómitos, que tengan todas las demás condiciones médicas estables, que sea un paciente joven, que no tenga ninguna otra enfermedad. ¿Ok? En la segunda puede ser podemos prolongar la atención en el departamento de emergencias, o sea que se quede en observación el paciente, sobre todo para una reanimación más extensa. También es observación más antibiótico, en este caso de forma intravenosa. ¿Ok? Esto suele ser para los pacientes que inicialmente no pueden recibir un agente por vía oral o están anímicamente o clínicamente enfermos o se sienten muy mal como para dejarlos ir. ¿Ok? También es importante checar parámetros de volumen, o sea, electrolitos, porque si tienen una significativa hipovolemia, pues entonces habrá que reparar también la hipovolemia. Y bueno, por último, obviamente, ya sería una hospitalización. En donde necesitamos hacer una reanimación de líquidos, con líquidos, tratar obviamente los síntomas como náuseas, vómito, obviamente antibiótico, un esquema de antibiótico. Podemos poner antipiréticos, analgésicos. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a la terapia antimicrobiana, se tiene que iniciar en cuanto antes
y la eficacia va a depender de la administración del medicamento. Recuerden que hicimos un urocultivo. Entonces va a depender mucho de la sensibilidad de la bacteria, ¿ok? Pero en cuanto a antibióticos, podemos colocar fluoroquinolonas, trimetoprim con sulfa, ¿ok? Siempre y cuando el patógeno sea sensible. Estos antibióticos alcanzan concentraciones elevadas en la orina y el tejido renal y tienen un perfil aceptable en cuanto a los efectos secundarios. Prácticamente el antibiótico pues dependerá del resultado, de si el paciente es o no es alérgico y del resultado del urocultivo. ¿Va? Entonces, ¿qué tiempo se va a estar con el tratamiento? En las mujeres que tienen patógenos sensibles, el tratamiento es de 5 a 7 días con una fluoroquinolona o una aminoglucosida, o un ciclo de 14 días con trimetoprim con sulfa. En las mujeres con la resistencia in vitro predice una tasa de fracaso inaceptable. En los hombres con una pielonefritis febril, se necesita poner, por ejemplo, ciprofloxacino por al menos unos 14 días de terapia, ¿ok? Hasta 20 días. Sobre la base de los datos de las mujeres con pielonefritis, de 10 a 14 días de terapia con cefalosporinas de amplio espectro. Y bueno, no hay datos en realidad específicos de cuánto tiene que durar el tratamiento, simplemente hay que dar un seguimiento. ¿Cómo vas a dar el seguimiento? Después de unos 10 días del uso del antibiótico, se le vuelve a pedir un urocultivo y pues ahí te darás cuenta si funcionó o no funcionó.